Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Quiero leer una porción de su palabra que está en el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y dice el Señor en el versículo 10: esténse quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y decimos: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Invocamos tu nombre, maravilloso Dios. Eres el creador de todo, el que está al tanto de todo, y nada se te escapa de las manos. Nadie te pide permiso para hacer las cosas. Tú eres el que dicta las cosas. Y nosotros, Señor, reconocemos tu grandeza, tu señorío, y aquí estamos para, reunidos, adorarte, darte gracias y fincar nuestras esperanzas en ti, lo que nos prometes en tu palabra. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias. Sí, hermanos, qué bueno es recordar. Qué bueno recordar su palabra y cantar al respecto. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz murió por mí. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí así, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz murió por mí. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí así, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Y dice el Salmo: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. En tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre
mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. En tu nombre alzaré mis manos, en tu nombre alzaré mis manos, mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Este es un himno muy hermoso. Nos relata algo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos y nos da la oportunidad también de responderle, de tomar eso que ocurrió ahí para nuestras vidas. Apréndaselo, por favor, lo vamos a cantar más seguido. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y aquí la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, cesó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las
las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Oh sí, Señor. Y así tus discípulos que veían la tempestad y el agua que los empapó y las esperanzas se perdían, no habían observado bien que tú ibas ahí. Y así, Señor, podemos decir con firmeza, como las líneas de este himno: si es así, entonces si tú vas con nosotros, cruzaremos los abismos, pero porque vas con nosotros, cruzaremos los abismos contigo. Gracias, Dios, gracias porque escuchas nuestras necesidades y nuestro clamor. Te pedimos por el señor Eduardo y su familia. Tú conoces sus necesidades, Señor. Te pedimos por Lupita Torresillas, por la familia García Rodríguez, el niño Rafael, por Mitzi y su pequeño, por la hija de la hermana Domitila, la familia Marroquín, por consuelo para la familia Torres Alanís. Son los nombres de los que tenemos memoria en este momento, o los que hemos visto que nos dicen para orar. Pero hay más necesidades, Señor. Tú conoces nuestras peticiones, tú conoces nuestras necesidades, y eso todavía más nos acrecenta en nosotros la fe en ti, porque sabes todas las cosas. Y entonces cuando venimos a pedirte estas cosas, a expresar de tu amor, de tu gracia, nos llenas de paz, Señor. Te pedimos por estas personas. Están padeciendo cosas difíciles, pero Señor, gracias porque ellos saben, y permítenos compartir tu palabra y los cantos para que se fortalezca en ellos la verdad de que tú estás ahí, estás al tanto de todas las cosas, y traes y traerás cosas maravillosas a ellos, a sus familias, a tu iglesia y a esta comunidad donde nos has puesto. Mientras se encuentra la solución, mientras los sanas o los liberas, Señor, te pedimos que les des fortaleza en tu misericordia para resistir, para seguir adelante, y aún así ser de testimonio, Señor. Permítenos a los que hablamos tu palabra que podamos tener esto bien firme en nuestros corazones, y al hablar, para que podamos impartir de tu paz, de tu sabiduría a las gentes, y que ellos las capten en sus corazones, y así juntos te adoremos, Señor. Gracias porque nos escuchas, maravilloso Dios y Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Amén. Pues hemos expresado nuestras palabras a Él en este diálogo con el Señor. Pues le hemos adorado y le hemos expresado las necesidades. Y ahora, por favor, espérenos unos segundos para escuchar la palabra de su voz. Amén. Sí, hermanos, hoy tenemos que leer Hechos capítulo 8, y tenemos esta lectura. Entonces dice desde el versículo 1 al 8: y Saulo consentía en su muerte. El paréntesis es: vimos que fue martirizado Esteban y Pablo estaba de acuerdo. Continuamos con la lectura. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Este es el pasaje de la meditación de hoy, y yo creo que si la seguimos, hermanos, hay un sentimiento de gozo, de expectativa de lo que Dios está haciendo ahí, y eso es lo que se cuenta ahí. Hay algo que podemos comentar brevemente. Dice aquí la escritura que Esteban fue finalmente sepultado, y dice, hicieron gran llanto sobre él. Nosotros como cristianos podemos llorar cuando tenemos aflicción, podemos sentir dolor cuando un ser querido ya no está entre nosotros. No había temores, lo vamos a extrañar, y es un dolor, pero ese dolor nos hace anhelar y pensar en nuestro Dios también. Y también, así rápidamente, en este pasaje que habla del avance de la iglesia, aunque por circunstancias adversas, se nos presenta Saulo. Saulo consentía en la muerte de Esteban, pero además tomó fuerza y fue y empezó a perseguir a la iglesia, y hasta entraba a las casas y capturaba a hombres y mujeres, los arrastraba y se los llevaba a la cárcel. Es muy interesante. Aquí estamos empezando a ver de él, pero es un personaje que tendrá una gran importancia después. Síganos escuchando o también leyendo en su casa. No tiene que esperar a que lleguemos hasta lo que hizo este Saulo en el futuro, pero aquí vamos a dejarlo por lo pronto y vamos a ver lo que ocurría en la iglesia. Como fue muerto Esteban, como que hubo cierto agrado en la ciudad. Entonces tomaron valor los líderes religiosos y políticos de Jerusalén y esparcieron a la iglesia, persiguieron a la iglesia, y por consiguiente ellos huyeron, hermanos. Así, huyeron. Ellos velaron por sus propias vidas, protegieron a los suyos. ¿Por qué se quedarían ahí? Vamos a pensar un poco. Para resguardar lo que tenían. Pero ¿qué tenían si todo es de Dios? Es muy interesante cuando pensamos un momento en esto. A veces cuando alguien quiere defenderse de un asalto, sufre heridas, incluso la muerte, por defender algo, cuando el Señor puede restablecer lo que nos han quitado. Pero ellos decían, no somos de aquí, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Aquí no puedo estar, voy a irme a otro lugar, pero no voy a esconderme. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4 que iban huyendo, fueron esparcidos por todas partes, pero en todas partes iban anunciando el evangelio de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien dijo, y seguramente alguien más dijo antes, o es algo obvio al meditar, pues, el Señor les dijo a la iglesia, vayan por todo el mundo. Y hasta este momento habían pasado varios años y la gente estaba disfrutando en esta maravillosa iglesia. Y dicen a estas personas, bueno, ellos estaban disfrutando la gran iglesia, pero el Señor los mandó a predicar por todo el mundo. Entonces no solamente sufrieron persecución y tuvieron que irse, no, el Señor permitió más que eso. El Señor trajo esto para que todos por fin se animaran, se levantaran y huyeran por todos lados, pero hablando el mensaje de salvación. ¿Qué le parece eso? Bueno, la verdad de la salvación en Cristo Jesús era tan real en ellos
y habían pasado tanto tiempo a los pies de los apóstoles, podían, claro que sí, recordar a esta iglesia, pero ellos y nosotros no es para que estemos muy cómodos nunca. Cuando nos va súper bien, las iglesias crecen, tenemos el favor del gobierno, las gentes se convierten, podemos tener la tentación de quedarnos en casa y disfrutar y mandar fotos y selfies por todo el mundo para que vean el milagro de nuestra iglesia. Pero esto se está empezando a deslizar. Sí podemos darle gracias a Dios y dar a conocer su grandeza así, pero esto es para que la obra de Dios crezca, y tenemos que estar pensando o que Dios nos va a traer algún problema para salir, una persecución o hambruna, o por qué no pensar que como iglesia el Señor nos llama a que su nombre sea dado a conocer y empecemos a abrir otros puntos de predicación, otras iglesias, para que su palabra sea predicada. Ellos al salir estuvieron compartiendo de su palabra, y tenemos un ejemplo, Felipe, que él descendió a la ciudad de Samaria. Por cierto, ya en Cristo Jesús no había ese prejuicio, ese problema que tenían los judíos contra los samaritanos. Y los samaritanos, al escuchar el evangelio por estos cristianos judíos, también olvidaron eso, y en vez de notar las diferencias o hablar de la superioridad de su cultura o de su raza según los judíos, les predicaron de Cristo y que en Cristo hay salvación, y que también para ellos esta ciudad se llenó de gozo porque recibieron el evangelio, pero además también recibieron por la misericordia de Dios muchos milagros y sanidades. Muchos eran sanados y finalmente había gran gozo en esta ciudad. Se deja sentir un ambiente padre, decimos por acá, de que van las cosas súper bien. Hubo persecución, pero el Señor nos dio la salida y seguimos adelante. Y así se va la historia en el libro de los Hechos. Pero quisiera detenerme un momento en este hecho de que los creyentes fueron perseguidos, algunos fueron asesinados, algunos fueron puestos en la cárcel y torturados, confiscados sus bienes, pero algunos fueron esparcidos solamente, entre comillas. Y es recordar lo que vimos la vez pasada, somos llamados a ser mártires, hermanos. El Señor está con nosotros aún en medio de estas cosas. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 al 8 que el evangelio llegó con tanta fuerza a la ciudad de Tesalónica, que dice ahí que ellos han venido a ser imitadores en el Señor, tanto porque reciben la palabra, pero también por la persecución, en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Dice el versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y el 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los tesalonicenses, dice más adelante el apóstol Pablo, habían sido advertidos que tendrían persecución, y ellos en vez de quedarse escondidos, en vez de huir en este caso, siguieron adelante predicando, o tal vez huyeron a Macedonia y Acaya, no sé, pero el asunto es que no estuvieron en derrota, aunque parecía que tenían derrota en la persecución, en el dolor, en la muerte. Ellos sabían qué era lo importante, y lo importante, además de todo, de su sufrimiento, de la vida de ellos mismos, es que la palabra de Dios fuera predicada. ¿Y por qué? Porque el Señor es de quien dependen todas las cosas, porque esta vida vamos a vivirla, pero pasando algunos años después viviremos con Él por toda la eternidad. Y esto lo tenían bien claro los tesalonicenses, y mucho más porque ellos salían al trabajo o a hacer sus negocios o a la labor, pero no sabían si iban a regresar. Por eso debían pensar siempre: el Señor Jesucristo va a venir por su pueblo. Si
si me matan, voy a estar con Él, tengo que vivir por Él. Y así, en vez de ser más débiles, resulta que eran más fuertes. Y yo creo que es un buen tiempo para ver Romanos capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 35 al 37. Y cómo el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En un paréntesis, esta es una referencia a un salmo, creo que es el 44, donde aún los creyentes en aquel tiempo y por todas las edades, parte de una marca de ser sus creyentes es que padeceríamos también. Pero dice el apóstol: antes, en todas estas cosas, o sea, en la persecución, en la angustia, en el dolor, en la muerte incluso, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios, porque nuestro Señor establece su reino y nos ha concedido a nosotros participar y hablar de Él. Y en medio de todo esto nos pide a algunos de nosotros, o a muchos, no sé si a ustedes, no sé si a mí, quizá a ninguno pues, pero nos pide que sigamos firmes y constantes sin desmayar, aunque haya problemas, aunque esta pandemia siga. El Señor nos pide que en medio de estas cosas sigamos adelante. Y nuevamente lo digo, para apoyar a otras personas que tienen falta de recursos económicos, para impartir fe y confianza en los demás y para ser ejemplo para el cuidado de los demás y muchas otras cosas. Y ahí todo lo que se nos pueda ocurrir de las cosas que pudieran ser tomadas como malas para la iglesia, pero en realidad, hermanos, ya no oremos para que no haya esta maldad, este dolor. Oremos fuertemente para que el Señor, en medio de este dolor, nos haga ser sus testigos fieles y demos gloria a Dios y que su reino se establezca. Entonces vamos a orar así. Amén. Bendito Dios, gracias porque aquí está tu palabra y en este pasaje, aunque hay persecución, hay un sentido, un sentir de gozo, porque te revelabas con medio de señales y milagros para que la gente creyera y para que hubiera gozo, porque escucharon no solamente estas maravillas, sino la salvación para toda la eternidad y vivir así contigo. Esto, Señor, lo que vivimos ahora no se compara a aquellos, aunque quizá el dolor o la angustia, la incertidumbre esté por ahí. Pero Dios, ya que has permitido vivir todo el mundo así, haznos fieles testigos tuyos. Y así el tiempo que sea, Señor, concédenos hacer que tu palabra corra. Bendito Dios, te glorificamos, te bendecimos por siempre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias, hermanos, por escuchar esta transmisión. Y les recuerdo que como se lee la palabra, les invito a que compartan en las redes sociales para que otras personas escuchen esto. También en el Facebook estamos poniendo versículos para que también puedan compartirlos y lleguen en un momento oportuno a las demás personas. Estamos en Facebook, en YouTube. Y hermanos, pues nos vemos también el martes a las 7:30 de la tarde con el culto presencial. Recuerde, con todos los cuidados que debemos tener. Por lo pronto, hermanos, deseo que el Señor los bendiga y los guarde. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.